Existen pocas personas como Robert Gordon Wasson y Valentina Pavlovna. Para quienes son fanáticos o interesados en temas micológicos, quizá este par no resulte tan desconocido. Pero la razón por la que un periodista y exbanquero de JP Morgan y una pediatra rusa son famosos es muy sencilla. Esta peculiar pareja inauguró una nueva rama de estudio multidisciplinaria. Entre las diversas ramas científicas, la etnobotánica es una subdisciplina que estudia a los seres humanos en relación con su entorno vegetal. Esto puede ir desde la dieta hasta el significado religioso de las plantas para alguna sociedad en particular. Durante el siglo XX, Gordon y Valentina fundaron una nueva rama de estudio llamada etnomicología. Si la etnobotánica estudia al hombre y su contexto vegetal, la etnomicología estudia al hombre y su contexto micológico, es decir, la relación física y cultural entre el hombre y los hongos. Valentina y Gordon decidieron emprender una de las investigaciones más influyentes de su época, investigación que, aún después de la muerte de ambos, sigue rindiendo frutos. Ninguno de los dos fue antropólogo, sin embargo, un peculiar incidente los convirtió en autodidactas y exploradores entusiastas. A finales del verano de 1927, Valentina y yo disfrutábamos de nuestra luna de miel en las cordilleras de Catskills, Nueva York. De pronto, mi esposa se alejó. Había visto unos hongos silvestres. Corriendo sobre las hojas secas, se arrodilló en actitud reverente. Extasiada, les dio todo género de nombres cariñosos en ruso. Los acarició y aspiró su aroma. Yo nada conocía del mundo de las setas, y considerando que cuanto menos supiera de esas traicioneras excrescencias, tanto mejor. Ella insistió en recoger algunos, riéndose de mis protestas y mofándose de mi horror. Regresó a la cabaña con la falda llena de hongos. Los limpió y cocinó. Esa noche se los comió ella sola, mientras yo, su flamante marido, me imaginaba ya convertido en viudo a la mañana siguiente. Aquel hecho desconcertante y penoso para mí dejó en ambos una huella perdurable. Desde entonces buscamos explicaciones a la diferencia cultural que nos separaba en ese minúsculo sector de nuestras vidas. Los Wasson intentaban explicar por qué algunas personas reaccionan de manera negativa cuando ven o piensan en un hongo y otras no. Gordon y Valentina se percataron de que sus actitudes frente a los hongos se debían a la cultura en la que crecieron. Gordon era un norteamericano de origen anglosajón y Valentina venía de Rusia. A Gordon nunca le inculcaron ningún saber sobre los hongos. Para él, estos eran signo de podredumbre. En cambio, Valentina creció con un saber considerable, ya que desde pequeña los recogía en el bosque. Con esto en mente, decidieron encuestar y entrevistar a sus conocidos. Entrevistaron, por un lado, a los amigos anglosajones de Gordon y, por otro, a los amigos rusos de Valentina. Los resultados arrojaron actitudes similares. Al parecer, en la cultura anglosajona, los hongos suelen connotar muerte y podredumbre, y para los rusos, estos especímenes connotan asombro, agrado y hasta respeto. Fue así como los Wasson acuñaron dos términos para identificar las dos actitudes opuestas frente a los hongos: la micofilia y la micofobia. En consecuencia, la siguiente pregunta que habrían de resolver era: ¿de qué depende que algunas culturas sean micófilas y otras micófobas? Para contestar esta pregunta, los Wasson decidieron dedicar su tiempo libre a la investigación. Ya que no eran antropólogos, durante 30 años se educaron a ellos mismos. Viajaron a diversos países y regiones, entre ellas México, Asia y Europa. Recolectaron innumerables testimonios, entrevistaron indígenas,
locales, académicos y expertos, y leyeron todo acerca de la farmacología de los hongos. Toda la información que recolectaron durante décadas apuntaba a lo mismo. Lo que descubrieron fue que en los lugares donde permanecían actitudes micófilas, la gente mantenía saberes ancestrales sobre los hongos, y en muchos casos hasta había rastros lingüísticos y culturales que apuntaban a que en algún momento del pasado existió algún culto alrededor de un hongo sagrado. El consumo de estos hongos y plantas sagradas sirve diversas funciones para los grupos y tribus que los adoran. En general, se usan para fines de curación, adivinación o iniciación. Los efectos más comunes después de ingerir alguna especie de hongo alucinógeno involucran sensaciones abrumadoras de euforia o tristeza, distorsión de la percepción y todo tipo de visiones vívidas. En grandes cantidades, muchas personas han reportado la profunda y extraña sensación de la desintegración de su identidad. Muchos traducen esto como la sensación de una muerte inminente, como si el alma comenzara a dejar el cuerpo. Las visiones, en estos estados alterados de conciencia, incluyen la aparición de patrones geométricos o figuras que se asemejan a animales y rostros. La presencia de ojos, por ejemplo, como símbolo que representa esta experiencia, es un signo de uso común en muchas culturas que adoran o adoraron hongos sagrados. Gracias a registros históricos, en particular de Bernardino de Sahagún, sabemos que los nativos mesoamericanos consumían diversas plantas y hierbas, entre ellas un hongo sagrado de nombre Teonanácatl, lo que significa carne de Dios. Para muchos grupos nativos, no solo del continente americano, el consumo de ciertos hongos o plantas sagradas garantiza un viaje al mundo de los espíritus. El consumo de estas sustancias normalmente se realiza en el contexto de una ceremonia o ritual, muy similar al de una comunión cristiana. Los huicholes de Norteamérica consumen peyote como parte de los rituales que configuran su identidad. En el Amazonas, algunas tribus mantienen la antigua práctica del consumo de ayahuasca. En África, por ejemplo, se consume la iboga, otra sustancia enteogénica que gira alrededor de un complejo simbólico ritual. A falta de palabras para describir estas experiencias, las personas del mundo moderno siguen calificándolas de sagradas, místicas o divinas. El individuo primitivo o de alguna sociedad micófila sabe que existe un vínculo entre el hombre y el espíritu de sus ancestros. Este vínculo es posible revivirlo gracias a los hongos sagrados, gracias a la carne de Dios. Los Wasson realizaron un extenso trabajo de campo en México durante la década de los 50. En una de sus visitas a Oaxaca, Gordon participó en su primera velada, una ceremonia con hongos sagrados dirigida por nada más y nada menos que María Sabina. Un par de años después, Wasson relató su experiencia con el hongo sagrado de México en un ensayo con fotografías de la ceremonia, mismo que se publicó en la revista Life en 1957. Simultáneamente, Gordon y Valentina publicaron el libro Mushrooms, Russia and History, donde juntaron gran parte de su investigación hasta ese entonces. Para los Wasson, era muy claro que en México la micofilia había sobrevivido gracias a los nativos. Después de la llegada de los españoles, este tipo de rituales ocultos que involucran el consumo de hongos o plantas sagradas fueron perseguidos y castigados sistemáticamente. Por esta razón, las ceremonias con hongos sagrados o veladas se celebran bajo la luz de la luna, casi en secreto, y únicamente en compañía de familia o gente cercana. Si los nativos mesoamericanos fueron micófilos, entonces los conquistadores españoles
jugaron la contraparte micófoba con la prohibición. Un año después de la publicación del ensayo, Valentina Pavlovna falleció. Tras la muerte de su esposa, Gordon se retiró de su empleo como banquero y retomó la investigación, que ahora tomaría otros rumbos. Fue así que durante los 60s se dedicó a investigar el Rig Veda, el más antiguo texto de la tradición védica. El Rig Veda es el texto religioso quizá más antiguo del mundo. El interés de Gordon por el Rig Veda se suscitó porque en repetidos pasajes de las escrituras se nombra la preparación y consumo de una sustancia sagrada que es un regalo de los dioses, el soma. En las escrituras védicas, que provienen de una tradición oral mucho más antigua, se relata que el consumo del soma otorga la inmortalidad y permite conocer a los dioses. Si los 50s fueron para los Wasson una década donde Mesoamérica figuró como el centro de atención, durante los 60s la atención se posó sobre Asia y la India. Gordon identificó el soma con un tipo específico de hongo. El sospechoso número 1 era la Amanita muscaria. Con ayuda de académicos expertos en sánscrito, Gordon publicó en 1969 Soma, Divine Mushroom of Immortality. La imagen de la Amanita muscaria mantiene presencia en la cultura popular, pero ha sido de suma importancia para la etnomicología porque se continúa descubriendo su conexión con las tradiciones chamánicas de Asia, Europa e incluso de América. En diversas regiones de Asia abunda el folclore de los hongos sagrados, y este fenómeno se debe a que, desde Siberia, considerada por muchos como la cuna del chamanismo, emergieron tribus chamánicas que consumían un hongo alucinógeno. Este hongo era precisamente la Amanita muscaria. Se piensa que el culto a la Amanita muscaria es una tradición religiosa que ha sobrevivido miles de años. De hecho, algunos antropólogos han afirmado que la presencia del culto a los hongos en México se debe a que los antepasados de los pueblos mesoamericanos fueron precisamente grupos paleoasiáticos que vivieron en Siberia y que llegaron a América a través del estrecho de Bering. Pero, como mencionaría Wasson, si de religión se trata, habría que remontarse a la prehistoria para perseguir el rastro de las primeras actitudes frente a los hongos. Debido a que el rastro del culto a los hongos comenzaba a llevar a Wasson cada vez más atrás en la historia, ¿acaso sería descabellado proponer que quizá el primer culto, o mejor dicho, la primera religión de la humanidad, giró alrededor de algún hongo sagrado? ¿Fueron los dioses de los primeros hombres producto de las visiones y los viajes enteogénicos en los que se embarcaron después de comer la carne de Dios? Aunque Wasson pasaría el resto de su vida tratando de contestar esta pregunta, muchas otras no tardarían en llegar. Después de estudiar junto con su esposa el folclore micófilo de Rusia, Mesoamérica y posteriormente de la India, Gordon comenzó a profundizar en otra región donde sospechaba se practicaban rituales enteogénicos antiguamente. Ahora tocaría el turno de Europa.